imborrable en el corazón, en la mente, porque es el papá de Paola, que es una de las víctimas del atentado, Luis Cisewski. No sé si te pronuncio bien el apellido, Luis, pero vamos a charlarlo ya inmediatamente. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto en saludarlos a ustedes y a la audiencia. Te pronuncié bien tu apellido porque no quiero ser injusto. Sí, Bueno. es un poco complejo, se pronuncia Chilleski. Ahí está. ¿Cómo está el papá de Paola, tantos años después? Bueno, por un lado, desde el punto de vista familiar, yo siempre digo lo mismo, de esto no se vuelve, de una situación trágica que pasaron 85 familias, incluido la mía, vuelvo a repetir, no se vuelve. ¿Y cuál es, digamos, el motivo por el cual uno sigue? Uno sigue con un aprendizaje. Nosotros aprendimos a vivir con la mochila puesta de la tragedia que nos tocó, y así estamos. Sabemos claramente que mientras estemos en este mundo vamos a tener que trasladar en nuestro cuerpo la mochila que nos dejó la tragedia, ¿no? Contame de Paola, ¿qué hacía ese día? Porque ella era estudiante, estudiaba Derecho tu hija, ¿no? Sí, ella estaba en su tercer año de Derecho. Sí. Ella no tenía absolutamente nada que ver con AMIA. En AMIA trabajábamos mi esposa Ana María y yo. Éramos los auditores de la institución y teníamos una oficina asignada en el segundo piso del edificio. Ese día, un día lunes, primer día de las vacaciones de invierno, teníamos que hacer un trabajo que había que empezar y terminar en el día. Sí. Le pedimos a Paola si nos podía venir a dar una mano. Ella se fue con Ana, que era la que atendía permanentemente nuestro trabajo en la institución. Bueno, empezó a hacer, le colocaron un escritorio y una silla en la parte central de la administración y empezó a hacer el trabajo que Ana le había indicado. Bueno, pasó un tiempito, Paola se acercó a la oficina de Ana María, de mi señora, y le pidió que quería tomar un café. En ese momento el edificio de AMIA estaba en reparaciones y la cocina no estaba funcionando, por lo cual había solo café de filtro que a Paola no le gustaba. Arreglaron con Ana de llamar a un bar que estaba en la esquina de Tucumán y Pasteur pidiendo un café. Por cuestiones de seguridad, cuando sucedían esas cosas, a la persona que traía un encargo pedido por alguien dentro del edificio no la dejaban entrar, sino que llamaban a esa persona para que baje y retire lo que había pedido. Exacto. Bueno, lo último que supimos fue que Paola tomó el ascensor, bajó en planta baja, en ese momento explotó la bomba. Bueno, falleció Paola, falleció el chico que le traía el café. Y fallecieron todas las personas que estaban encargadas de la seguridad en la puerta de AMIA. Fue el primer día de su vida que Paola entraba a la AMIA y el último día de su vida. Qué cosa inimaginable, que iba a ayudar a los papás, y pasó nada más y nada menos esto. ¿Y Ana estaba arriba, tu mujer? Sí, Ana estaba en el segundo piso, yo estaba trabajando en el cementerio, en la localidad de Tablada. Sí, le había pedido que me pase alguna información. En ese momento la información se pasaba por fax, que era el único elemento tecnológico que había en ese momento. Claro. El único fax que había en AMIA estaba en la oficina de la secretaria del presidente. Yo la llamé a Ana pidiéndole que me pase una información y ella fue a ese lugar a pasármela para que yo la tenga en el cementerio. Y quiero aclarar que el edificio de la AMIA, producto de la explosión, no se derrumbó completo, sino que fue como una especie de corte en donde la parte delantera se derrumbó, pero la parte trasera no. Y Ana estaba en la parte trasera, por lo cual, bueno, Ana logró sobrevivir y Paola falleció. Ese es el fin de la historia de ese trágico día para nosotros. Y la habrás contado muchas veces, y cada vez que la contás se te corta la voz y a nosotros nos levanta la piel de gallina, porque les tocó a ustedes, nos tocó a nosotros como sociedad, como argentinos,
vivir esta locura, y me quedé con esta frase tuya: aprendimos a vivir con la mochila puesta de la tragedia que nos tocó, porque Sí. de un momento para el otro cambió la vida para siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, hubo de alguna manera, uno se entera qué es lo que pasó en otras familias. Bueno, no todos lograron de alguna manera hacer ese aprendizaje, hubo de todo. Yo siempre digo lo mismo: cuando suceden situaciones de esta naturaleza, no hay un método para poder superarlas, no hay un consejo para poder superarlas. Cada uno de alguna manera sigue adelante como puede. Y bueno, y así, eso es lo que sucedió, ¿no? ¿Y hoy cómo está armada la familia 31 años después? Bueno, por suerte creció muchísimo la familia. Nosotros tenemos 2 hijos que ya son grandes, tenemos 7 nietos, que fue un regalo de la vida que nos dieron los hijos. Qué lindo. Nietos, bueno, de toda edad tenemos ya los más grandes. Yo tengo 5 nietos producto de mi hija que viven con su familia en Estados Unidos. Bueno, la mayor ya es egresada universitaria, ya se recibió de economista. El hijo mayor de mi hijo, que tiene 2 hijos y vive en la Argentina con nosotros, el hijo mayor ya se está por recibir de abogado ahora a fin de año. Bueno, realmente... ¿Cuántos años tenés, Luis? Yo tengo 81 ahora. ¿Y Ana? Ana 80. Ana 80. Están ahí los dos firmes. ¿Y Paola estaría en los 52? Exactamente, Mirá. Exactamente. Paola siempre decía lo mismo. Ella tenía como un ordenamiento muy fuerte dentro de su vida, muy metódica, muy ordenada, y hasta, bueno, decía que bueno, ella en algún momento se iba a casar, que iba a tener 2 hijos varones, y en su método y en su idea decía, bueno, yo ya le puse los nombres a los hijos que voy a tener. Ajá. Y cuando uno le preguntaba, y bueno, ¿y qué nombre le pusiste? Ella decía, bueno, el mayor se va a llamar Kevin y el menor se va a llamar José. Y cuando uno le preguntaba, ¿y por qué Kevin y por qué José? Ella, con su humor muy duro, decía, bueno, Kevin porque me gusta a mí y José porque no les gusta a ustedes. Mira, ahí tenés esos 2 nietos del cielo, que te estarán acompañando con ella, que los guiarán a la mamá y al papá, que siguen luchando y que cada 18 de julio se van hasta la AMIA para repasar esta historia tan dura, tan cruel, que me dijiste que es la mochila puesta con esta tragedia que les tocó. No te quiero molestar, sé que te vas a la AMIA. Gracias por tu testimonio. Hay que recordarlo, hay que refrescarlo y hay que mantenerlo siempre muy, muy cerca, porque lo que pasó no es lo normal. No son cosas que tenemos que naturalizar, sino son cosas que tenemos que repudiar con mucha fuerza, querido Luis. Exactamente. Bueno, vos dijiste algo que quiero remarcar. Lo que quieras. Los familiares estamos luchando por 2 palabras y ahora se agrega una tercera. Sí. Las 2 palabras eran memoria y justicia. Bueno, de justicia se habló mucho y de memoria, bueno, el acto de hoy y todo lo que se da a través de los años activa la memoria por un lado, y ahora se agrega una tercera palabra, que es educación. Y creo que todos los argentinos debemos de alguna manera transmitir la vivencia de aquellos que estábamos cuando sucedió esto a aquellos que no están porque nacieron después, para educarlos, para que de alguna manera entiendan que esto que pasó no vuelva a suceder. 3 palabras y un abrazo grande mío y de todo este equipo para vos, para Ana y para toda la familia, Luis querido. Bueno, muchas gracias. Gracias por llamar. Un abrazo muy grande. Luis Cisewski, el papá de Paola, que nos contó su historia, tenía 21 años aquel tremendo 18 de julio del 2025.